¿Alguna vez te has preguntado por qué México siempre fracasa en los mundiales? ¿Por qué siempre en lugar de ir en proceso parece que vamos en retroceso? Yo creo que es una pregunta que cualquier mexicano se ha hecho alguna vez en toda su vida. Y es que podríamos dar respuestas muy genéricas como de que es que en México no hay nivel, es que en México no servimos para el fútbol, en México no sabemos jugar fútbol, y eso no podría estar más alejado de la realidad, ya que sí hay talento, pero normalmente no se toma en cuenta ese talento. Ahorita te voy a explicar por qué. Primero que nada, tendríamos que voltear a ver a las selecciones campeonas del mundo de todos los tiempos, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que tienen un estilo de juego característico, no solamente en la actualidad, sino histórico. Podríamos voltear a ver a la Brasil con su yoga bonito, Alemania que parece un reloj suizo, que todos saben qué hacer, en qué momento tienen que hacerlo, y pues ellos no te juegan para dar un show, ellos te juegan para ganar. Podríamos ver el Catenaccio de Italia, podríamos ver a Argentina, que ellos no juegan tanto en conjunto, sino que ellos se caracterizan en tener una estrella y en jugar para esa estrella. Lo hicieron con Mario Kempes, con Maradona y con Messi, y así nos podríamos ir selección tras selección, incluso con la España y el tiki-taka. Y es que otra cosa es que estas selecciones no solamente se caracterizan por jugar de esa manera, sino que si tú volteas a ver sus ligas, pues sus equipos también juegan con ese estilo. Pero si yo te preguntara ¿cuál es el estilo de juego de México histórico? Pues probablemente tendremos que irnos a la pregunta del depende. ¿Depende de qué? Pues depende de qué selección me estés hablando. Si estamos hablando de la selección de la Volpe, de la de Osorio, de la de Mejía Barón, de la de La Puente, de la del Tata. Hay diferentes formas, incluso la del Vasco juega muy diferente a las demás. Y es que en México normalmente no se toman en cuenta los proyectos deportivos que están haciendo bien las cosas, los proyectos triunfadores, los proyectos que están sacando buenos jugadores, que están jugando un buen fútbol. Al momento de hacer el llamado a los seleccionados, pues estos proyectos normalmente se quedan muy atrás en la cantidad de jugadores que mandan. ¿Ah, no me crees? Bueno, yo tampoco lo creía, entonces pues me dediqué a hacer lo que mejor hago, investigar y sacar datos. Así que ponte preparado, siéntate, agarra tu vasito de agua, porque probablemente te da la cabeza con estos datos que te voy a dar. Primero que nada nos vamos al Mundial de 1930, que fue el primer mundial en el que México participó en Uruguay. En este momento el equipo importante que llegaba con más títulos era el América con un tetracampeonato. Los siguientes campeones fueron el Marte y España en 1929 y 1930. Sin embargo, los equipos que más aportaron a la selección fue el Atlante con 6, el América con 5, el Necaxa con 3 y el Marte con 3, dejando al actual campeón, el Real Club España, con 0 seleccionados nada más. ¿Cuáles fueron los resultados de este mundial? Pues evidentemente negativos. Fueron el último lugar con 0 puntos obtenidos. Y es que uno no puede entender por qué el actual campeón de ese momento, que era el Real Club España, mandó 0 seleccionados, no se tomó ni siquiera en cuenta. Y si tomaron en cuenta al Atlante, que fue el equipo que más jugadores llevó, pues se había quedado en cuarto y quinto lugar en los últimos 2 torneos antecedentes al Mundial. Era evidente que los resultados iban a ser negativos. ¿Quieres seguir viendo la tendencia? Hasta 1954 en Suiza, cuando México volvió a participar en un mundial. ¿Cómo fue la cosa aquí? Vamos a verlo. Ahí los recientes campeones habían sido el Tampico con un título, el Marte con un título y el Zacatepec con un título. Sin embargo, la base volvió a ser de otros equipos que no habían sido campeones en ese momento. El Atlante, el Atlas y el Oro, con 3 seleccionados cada uno, y el León, el Marte, las Chivas y el Necaxa con 2 seleccionados cada uno. Los equipos campeones volvieron a no ser tomados en cuenta. El Tampico solamente llevó a un jugador, el Marte 2 jugadores y el Zacatepec solamente 1. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Lo pregunto o te lo digo? Pues evidentemente negativos nuevamente. Volvimos a quedar en el último lugar general con 0 puntos obtenidos. Pero llegamos a Suecia 1958. ¿Ya por fin entendimos o todavía no? Vamos a verlo. En ese mundial los equipos campeones habían sido el León con un título, Chivas con 1 y el Zacatepec también con 1. Y en esta ocasión al menos sí se llegaron a tomar en cuenta los equipos campeones, ya que las Chivas fueron la base con 8 seleccionados, el Toluca con 4, el León con 3, el Necaxa con 2 y el Zacatepec también con 2. Es decir, se tomaron en cuenta a los 3 campeones. Y los resultados fueron tener una pequeña mejoría, es decir, positivos.
Y digo pequeña mejoría, ya que sí te estoy hablando de una muy pequeña mejoría, ya que sí, volvimos a quedar en último lugar de grupo, pero al menos en esta ocasión sumamos nuestro primer punto en la historia de los mundiales. Es decir, que cuando se toman en cuenta los campeones, pues hay una mejoría. ¿Lo habrán entendido dentro de los siguientes 4 años? ¿O no? Llegamos a Chile 1962, aquí el equipo importante, sin lugar a dudas, habían sido las Chivas, que llegaban con un tetracampeonato. Y pues sí, en esta ocasión sí lo tomaron en cuenta y las Chivas fueron el equipo base con 7 jugadores. Necaxa, el segundo equipo que aportó más jugadores con 3, y el Atlas, América, Toluca y el Oro con 2 jugadores cada uno. En esta ocasión, pues vaya que sí hicieron bien las cosas y pues los resultados fueron más positivos aún. Bueno, si te podrás dar cuenta, cada que toman en cuenta los equipos que sí están haciendo bien las cosas, pues hay mejorías. Grandes o bajas, pero hay mejorías. Y llegamos a Inglaterra de 1966. El equipo importante en ese momento eran las Chivas con 2 títulos y el América con 1. Sin embargo, aquí pasó una cosa curiosa, ya que los equipos que más aportaron a la selección fueron las Chivas, sí, el equipo más importante con 5 jugadores, Pumas con 5, el Oro, el Atlas con 3 y el Zacatepec con 2. Es decir, que el América no se tomó en cuenta a pesar de haber sido campeón también. De hecho, era el actual campeón en ese momento, llevando solamente a un solo seleccionado. Pero, entonces, ¿por qué aquí sí cumplen con llevar a 5 jugadores del equipo más importante y después llevas a 5 jugadores también de Pumas que en sus anteriores torneos habían quedado en sexto y sexto lugar? O sea, como que aquí podríamos decir que como que sí hicieron bien las cosas y como que no tanto, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues aquí depende de cómo los veas, si positivos o negativos. Ahora sí que como el vaso medio lleno o medio vacío, ya que ni retrocedimos ni aumentamos. O sea que si las cosas se hacen a medias, pues ni subes ni bajas, te quedas exactamente igual. Y aquí saltamos hasta México 1970, el primer mundial importante de México. En esta ocasión el Cruz Azul llegaba con 2 títulos, siendo el equipo más importante, Chivas con 1 y Toluca con 1. Otra vez volvieron a hacer lo mismo que hace 4 años, hacer las cosas a medias, ya que el Cruz Azul, siendo el equipo más importante, sumaba 5 seleccionados siendo la base, pero también el América con 5, Pumas con 4, Chivas y Atlante con 2. Volvieron a hacer exactamente lo mismo que hace 4 años con los Pumas, pero en esta ocasión fue el América, ya que en sus anteriores 2 torneos también habían quedado en sexto y sexto lugar. O sea, otra vez regresamos a lo mismo. Tomas en cuenta al equipo más importante, pero también tomas en cuenta a otro equipo que como que no venía haciendo tan bien las cosas. ¿Y cuáles fueron los resultados? Sorprendentemente fueron positivos, ya que el equipo quedó en segundo lugar del grupo y accedió hasta los cuartos de final, perdiendo por goleada contra Italia 4-1. Este mundial se podría decir que fue el primero en excepción a la regla. Después nos tendremos que saltar a Alemania 1974, ya que en esa ocasión no se clasificó, y nos vamos al siguiente. Y el siguiente es Argentina 1978, en donde los campeones fueron Tigres, Pumas y América con un solo título, y la base del equipo fue el América con 5 jugadores, Toluca con 4, Pumas con 4 y el Cruz Azul con 2. Es decir, aquí se tomaron en cuenta a 2 de los equipos campeones, el América y los Pumas. Sin embargo, de los Tigres solamente llevaron a un solo jugador. Y aunque sí se tomaron en cuenta a los campeones, pues no fueron a los actuales campeones de ese momento, que eran los Tigres, al llevar solamente un solo jugador. ¿Cuáles fueron los resultados? Volvimos a retroceder, pues otra vez nos volvimos a tomar en cuenta al equipo más importante de ese año. Quedamos nuevamente en último lugar y otra vez con 0 puntos. Y las cosas continuaron así, ya que en España se volvió a quedar eliminado y pues tenemos que saltarnos hasta México 1986. Para ese año el equipo más importante sin lugar a dudas había sido el América con un tricampeonato y el Monterrey con un título. La base de la selección fue el América con 6 jugadores, al igual que los Pumas con 6 también, los Tigres con 3 y el Atlante con 2 jugadores. En esta ocasión fue la primera que se tomaron en cuenta los 2 equipos que estaban haciendo muy bien las cosas, ya que el América venía de muchos títulos y los Pumas, a pesar de no haber sido campeones, pues sí que venían haciendo bien las cosas, incluso llegaron a perder una final con el América en esos momentos, siendo la base de estos 2 equipos de la selección. ¿Cuáles fueron los resultados? Muy pero que muy positivos. Por fin se logró quedar en primer lugar de grupo, se sumaron 5 puntos y se clasificó hasta los cuartos de final, perdiendo en penales
contra Alemania, un partido histórico. Ese día se llevó hasta el límite Alemania, quedando 0-0 en el marcador del partido, y pues nos tuvimos que ir hasta los penales, los malditos penales. Pero cuando por fin hicieron bien las cosas, los resultados fueron muy positivos. Nos quedamos así de clasificar a las semifinales por primera ocasión. Sin embargo, dentro de 4 años para Italia 90, pues no clasificamos debido a unas cositas que pasaron por ahí, pero pues de esas hablamos en otro video. Y nos tenemos que saltar hasta Estados Unidos 1994 y vámonos metiéndoles prisa porque ya sé que te estás durmiendo, pero tranquilo, hermano, tranquilo, los datos hay que darlos. Para ese momento los campeones habían sido Tecos, Atlante y León, cada uno con un solo título, y la base de la selección se llevó con Atlante con 3 jugadores, Pumas con 3 jugadores, Necaxa, América, Chivas y Toluca con 2 jugadores cada uno. Aquí solamente se tomó en cuenta a un solo campeón, que fue el Atlante, que sí también fue la base, pero el León y el Tecos nada más llevaron a un solo jugador. Y aquí los resultados pues fueron negativos. A pesar de que pasamos en primer lugar de grupo y sumamos 4 puntos, pues caímos en octavos de final. También tenemos que tomar en cuenta que para este momento ya había más equipos en los mundiales, pero pues de todos modos el mundial se podría decir que es rescatable, ya que es una de las mejores participaciones de México en mundiales. Tal vez si hubieran tomado más en cuenta León y a Tecos, pues igual hubiéramos llegado un poquito más lejos, quién sabe. Después nos vamos a Francia 1998, y aquí los vigentes campeones eran el Necaxa, el Toluca y el Cruz Azul. Sin embargo, la base fue del América con 7 jugadores, Chivas con 4 y Necaxa, Toluca, Pumas y Cruz Azul con 2 cada uno. Podríamos decir que se tomaron en cuenta la mayoría de los campeones, pero la base no fue de ninguno de esos campeones. Y por los resultados se podría decir que fueron exactamente los mismos de hace 4 años, ya que en esta ocasión pues quedamos en segundo lugar de grupo, sin embargo sumamos más puntos, 5, y perdimos en octavos de final otra vez. A pesar de que esos mundiales se recuerdan con mucho cariño aquí en México, ya que se dio una participación excelente, por decirlo así, pues los resultados no acompañan. ¿Y por qué no acompañan? Porque sigues haciendo lo mismo de siempre y no tomas en cuenta a los equipos campeones de ese momento, y tomas en cuenta a otros equipos que tal vez, pues en ese momento no era lo mejor que había. Y de ahí tenemos que saltar hasta Corea-Japón 2002, y para este momento vamos a tomar en cuenta a más campeones, 5, ya que pues aquí ya había 2 torneos en México. Para ese momento el actual campeón era el América, y después fue el Pachuca, Morelia, Santos y Toluca, todos ellos con un solo título. Y a pesar de que el América fue el actual campeón, pues no fue la base. Fue el Pachuca con 4 jugadores, Toluca, Cruz Azul, Chivas, Santos y América con 2 seleccionados cada uno. Bueno, a pesar de que el América era el actual campeón, pues también se tomó en cuenta al anterior, o sea, el de hace 6 meses antes, que entonces podríamos decir que como que estuvo medio bien y medio mal, pero lo mejor hubiese sido tomar en cuenta a más jugadores del América en ese momento. Los resultados fueron, pues yo diría que positivos, ya que logramos acceder en primer lugar de grupo, sumamos 7 puntos, nos fuimos invictos en la fase de grupos, pero nuevamente volvimos a caer en los octavos de final, y creo que ha sido la más dolorosa, ya que caímos ante Estados Unidos 2-0. Y es que aquí, a pesar de que tomaron en cuenta a 3 de los actuales campeones, que era el América, Pachuca y Toluca, pues Pachuca fue con 4, el América con 2 y Toluca con 2, pues dejaron muy de lado a Santos con un solo seleccionado y al Morelia con 0. Y es que tal vez los resultados hubieran sido un poco distintos, ya que Pachuca, a pesar de ser el campeón 6 meses antes, al siguiente torneo quedó en 13º lugar. Es decir, que el Pachuca en esos momentos, que era la base de la selección, pues no era el mejor equipo. Bajaron demasiado su nivel. Y eso te dice mucho de lo que es nuestra selección. Y vámonos hasta Alemania 2006. Para ese momento el equipo importante eran los Pumas con 2 títulos, después de ahí seguía el Pachuca, el América y Toluca con un solo título cada uno. Sin embargo, volvemos a lo mismo, pues ninguno de esos equipos fue la base de la selección, ya que la base fueron las Chivas con 6 jugadores. Después de ahí le sigue el América, Cruz Azul y Monterrey, cada quien con 3 jugadores. Lo peor de todo para este mundial es que la base de nuestra selección no solamente no fueron los mejores equipos, sino que fue un equipo, en este caso las Chivas, que habían quedado en 7º y en 11º lugar en los últimos 2 torneos.
Y volvemos a repetir, a pesar de que se tiene mucho cariño por ese mundial en donde casi logramos pasar a cuartos de final, pues llevamos a Argentina hasta los tiempos extras y lo que tú quieras, pues los resultados fueron negativos, ya que solamente se juntaron 4 puntos, quedamos en segundo lugar y pues la verdad es que nos quedamos estancados, hermano, estancados bastante. Tal vez en ese momento el equipo que mejor se desarrollaba era el América de Carrillo. Si llevabas un poquito más de esos jugadores, pues igual y algo pasaba, ¿no? Ya que de los otros 3 campeones del América, solamente llevaste a 3 jugadores. De Toluca, peor, llevaste a 1. Y del bicampeón Pumas, llevaste a 0 jugadores. 0 jugadores del bicampeón. Pero vámonos a Sudáfrica 2010, tal vez ya entendimos que si un equipo que no anda muy bien y que queda en séptimo y en 11º lugar no puede ser la base de tu selección, tal vez ya lo entendimos, ¿no? Pero pues vamos a checarlo. Resulta que para Sudáfrica el equipo más importante era Toluca, que llegaba con 2 títulos, Monterrey, Pumas y Santos cada quien con 1. Pero pues la base nuevamente no fue ninguno de esos equipos y fueron las Chivas nuevamente con 5 seleccionados. Pumas con 3, el PSV con 2 y después de ahí le siguen todos los demás con un solo seleccionado. Nuevamente las Chivas quedaron en segundo lugar, pero también quedaron en 14º lugar en sus últimos 2 torneos. O sea, hace que volvimos a repetir lo mismo de 4 años antes. ¿Cuáles fueron los resultados? Exactamente los mismos. 4 puntos, segundo lugar de grupo y eliminados nuevamente en octavos de final. ¿Sabes qué es lo peor de este mundial? Es que de los 5 campeones que tomamos en cuenta, que fue el Toluca por 2, Monterrey, Pumas y Santos, todos ellos juntos sumaron la cantidad majestuosa de 0 seleccionados. 0 seleccionados de los últimos 5 campeones. Sin embargo, tu base fue un equipo que ni siquiera se acercó a la final. Y llegamos al 2014. El 2014, uno de los años más nefastos en las eliminatorias, hablamos, porque en el mundial la verdad es que sí fue que muy bueno ese mundial. Para ese mundial los equipos más importantes era el América y el León, que llegaban con 2 títulos cada uno, y el Tijuana con 1. En esta ocasión sí se respetó por primera vez después de quién sabe cuántos años la base de los mejores equipos, pues el América llevó a 4 jugadores, el León llevó a 3 jugadores, al igual que Toluca 3, y después de ahí nos quedamos con Cruz Azul, Tigres, Porto y Villarreal con 2 jugadores cada uno. ¿Cuáles fueron los resultados? Se quedó en segundo lugar de grupo, se sumaron 7 puntos y se llegó hasta los octavos de final nuevamente. ¿Por qué decimos que en esta ocasión, a pesar de que los resultados fueron los mismos, pues se mejoró? Bueno, porque para empezar se sumaron 7 puntos, se fueron invictos en la fase de grupos, se le empató a Brasil en Brasil, se le ganó a Croacia, que después terminó siendo subcampeón y tercer lugar del mundo, y pues la verdad es que se le dio un juego bastante bueno a Holanda. Entonces, nuevamente regresamos a lo mismo. Si tomas en cuenta a tus equipos clave en ese momento, tal vez las cosas vayan mejorando. Ya aterrizamos en Rusia 2018. Aquí el equipo más importante eran los Tigres con 2 títulos, Santos con 1, Chivas con 1 y Pachuca con 1. La base de la selección, aquí estuvo medio raro todo, ya que Tigres, América, Porto, el Frankfurt y el Galaxy, todos ellos aportaron 2 jugadores. Es decir, que no hubo una base como tal. Uno de los mundiales más raros en toda la historia de México, ya que empezando desde su técnico que hacía alineaciones raras, la convocatoria también fue muy rara al no tener un equipo como base. La verdad es que fueron muy raras todas las cosas. Empezamos bastante bien ganando a la Alemania, después nos fuimos al carajo y pues nada, los resultados: segundo lugar de grupo, 6 puntos y otra vez volvimos a perder en octavos de final. Para ese mundial de 2018 solamente tomaste en cuenta a 2 de tus campeones, a Tigres con 2 seleccionados y a Pachuca con 1. Sin embargo, a Santos y a Chivas les llevaste 0 seleccionados. Y eso que las Chivas en ese momento lo estaban haciendo muy bien, incluso fueron campeones de la CONCACAF. Y llegamos al catastrófico Qatar, el más reciente recuerdo en mundiales de México. ¿Qué pasó en Qatar? Para Qatar
El equipo más importante era Atlas con un bicampeonato, después de ahí Cruz Azul y León con uno cada uno, y el torneo anterior no lo tomamos en cuenta ya que fue suspendido por la contingencia que hubo en ese momento. Pero, nuevamente, y fiel a la costumbre de México y sus seleccionados, pues el equipo base no fue ni siquiera campeón y ni siquiera se acercó a ser campeón, ya que fue el Monterrey con 5 seleccionados, Cruz Azul, América, Chivas, Pachuca y el Ajax con 2 cada uno. ¿Y cuántos llevaste del super bicampeón del Atlas? Del equipo que mejor estaba haciendo las cosas en ese momento, llevaste la majestuosa cantidad de 0 seleccionados. De Cruz Azul, 2 seleccionados. Y de León, el otro campeón, solamente 1 seleccionado. O sea, hace que cada vez más hacemos las cosas más al revés, ¿no? Tenías un bicampeón actual, no llevaste ningún seleccionado. Tenías a un Monterrey que no daba una, y sin embargo, a ese que clasificó por repechaje en ambos torneos anteriores y que se quedó tanto en repechaje y en cuartos de final, esa era nuestra base, ese equipo era nuestra base. Un equipo que 2 veces había quedado en el repechaje. Esa era nuestra base. ¿Qué esperabas que iba a pasar? Evidentemente los resultados fueron súper negativos. Se quedó en tercer lugar de grupo. Se sumaron 4 puntos. Y por primera vez después de quién sabe cuántos años, más de 50, volvimos a quedar eliminados en la fase de grupos. Porque aquí lo hiciste todo al revés. Volvimos a los tiempos de 1930, en donde a los campeones no se les tomaba ni en cuenta, cabrón. A los bicampeones no se les tomaba ni en cuenta. Sin embargo, a los otros equipos que ni siquiera un título, ni siquiera en buenas posiciones de la tabla habían quedado, a eso sí los tomamos en cuenta. ¿Qué esperabas que iba a pasar? Entonces, en resumidas cuentas, si te pudiste dar cuenta, México no tiene un estilo de juego propio. ¿Por qué? Porque ni siquiera toman en cuenta los buenos proyectos que se tienen en ese momento. ¿Quieres una prueba más? Vamos a la selección de este momento. Los seleccionados de este momento para la Copa Oro, para que veas más o menos cómo va la cosa y cuál podría ser el resultado final. Pues para este momento el América llega como el equipo más importante con un tricampeonato en puerta, y el Toluca como el actual campeón con un campeonato, quitándole la hegemonía al América por primera vez y ganándole una final. Sin embargo, el equipo base para este momento es el Cruz Azul con 5 seleccionados. Después de ahí sigue Toluca y después de ahí siguen las Chivas con 3 cada uno. Del tricampeón, que llegó a 4 finales consecutivas, solamente llevaste 2 jugadores. Y de Cruz Azul, que quedó en semifinales en ambos torneos y que en 3 torneos consecutivos ha sido eliminado por el América, de ese llevaste 5. O sea, regresamos a lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y si esta es la selección final, pues ya te sabrás, ya entenderás cómo va la cosa para el mundial que nos espera. Y pues nada, espero que le hayas entendido, espero que te haya quedado bastante claro la tendencia que hay en México. Y pues nada, yo soy Dani Pudanaya, te quiero mucho, nos vemos para la próxima. Bye.